Buenos días, clase. Como les comentaba en la videollamada de antes, hoy vamos a ver la última etapa de la historia de Roma. Esta última etapa se corresponde con la época imperial, es decir, el imperio. La cronología de este momento histórico pues, se corresponde con el año 27 a.C., el momento en el que se proclama como primer emperador romano Octavio Augusto, y finaliza, como ven ahí en la imagen, en el año 476 d.C., cuando los serbios toman la capital romana, encabezados por su líder Eubacro, y deponen al último emperador romano. Recuerden que el imperio romano de Oriente se mantendrá hasta el año 1453, fecha en la que los turcos otomanos toman Constantinopla. Bien, pues vamos a comenzar. Bueno, como vimos en la clase anterior, es decir, en el anterior video tutorial, la crisis social que vino aparejada a la expansión territorial, es decir, a todas esas conquistas que se habían realizado durante la época de la República, pues dio lugar a numerosas revueltas de campesinos que pedían participar en el reparto de las tierras conquistadas. Del mismo modo, los esclavos también aprovecharon esta situación de inestabilidad para protagonizar una revuelta en protesta a las extremas condiciones de trabajo a las que se veían sometidos. De todas ellas destaca la encabezada por el líder Espartaco. Bueno, la imagen que tienen ahí no se corresponde con la realidad, sino que es un fotograma de la película del mismo nombre. Se llama Espartaco y es una película que le recomendaría ver. Bueno, la respuesta de Roma para sofocar todas estas revueltas pues pasó por otorgar todo el poder a determinadas personas, es decir, a los dictadores. Este que fue el caso de Julio César. Pero el Senado, que recuerden que la República era el órgano que tenía la máxima autoridad en Roma, pues estaba temeroso o receloso de esta excesiva concentración de poderes en la persona de Julio César. Así que ordena poner fin a su vida y finalmente termina siendo asesinado. Bueno, y tras un periodo de guerras civiles, pues será el sobrino de Julio César, Octavio Augusto, quien ponga fin a la República e implante el imperio en el año 27 a.C., proclamándose emperador. A partir de Octavio Augusto, todos los emperadores concentrarán en su persona pues todos los poderes. Como vemos aquí en la imagen, pues los religiosos, es decir, serán la máxima autoridad religiosa, concentrarán el poder militar, que antes estaba en manos de los cónsules, pues ahora pasará a manos de los emperadores, concentrarán todo el máximo poder político y concentrarán también el poder legislativo, con lo cual relegarán a las instituciones republicanas a la mera representación. Como les estaba diciendo, el Senado y la mayoría de instituciones republicanas se mantienen, es decir, el emperador no las elimina, pero su poder era más teórico que real, es decir, tenían un poder meramente representativo, pero no tomaban decisiones, ¿vale? Ya que en la práctica estaban bajo el poder del emperador, que era el que detenía el mando o el poder de decidir en última instancia. Bueno, ¿y qué fue lo que hizo el emperador para mejorar toda la administración de este vasto territorio, es decir, de este territorio tan amplio? Bueno, pues en primer lugar dividió el imperio en provincias, ¿vale? Y al frente pues, de estas provincias puso un gobernador, que sería la persona que representase al emperador en esa provincia. Pero es que además todas estas provincias debían tributar a Roma, es decir, debían pagar impuestos a Roma. Y con todos estos impuestos que pagaban todas estas provincias, todas estas ciudades, Roma podía mantener todo este imperio, es decir, toda esta maquinaria imperial. Podía mantener el ejército, podía mantener las ciudades, podía crear nuevas ciudades, ¿vale? Obras civiles, de ingeniería civil, etc.
y las conquistas prosiguen durante esta etapa y llegamos a los tiempos del emperador Trajano. Trajano gobierna entre los años, o nace en el año 98 y fallece en el año 177 después de Cristo. Y con él el territorio dominado por la Roma imperial, alcanza su máxima expansión. Aquí en la imagen lo podemos observar en los territorios que están en verde, pues son la máxima expansión que alcanza Roma en estos momentos de apogeo. Esas líneas que ven en rojo es lo que se conoce como el limes, los límites del imperio. Fíjense que llegan hasta Britania, ¿vale? Hasta la Germania, hasta el Asia, el Oriente Medio, norte de África, prácticamente toda la península ibérica y la Europa central. Pues con él, con este emperador, el imperio llega a su mayor esplendor. También en la etapa imperial, en esta tercera etapa de la historia de Roma, durante los siglos I y II después de Cristo, el imperio gozó de un largo periodo de tranquilidad, conocido como Pax Romana, también denominada Pax Augusta. Durante este periodo de 200 años de tranquilidad, pues se lograron pacificar las regiones más conflictivas del imperio. Muchos historiadores hablan de este momento de la historia de Roma como los años dorados. La paz impulsó el desarrollo de la economía, de la cultura y de las ciudades. Pero para lograr su mantenimiento, el emperador Octavio Augusto decidió ponerse al frente del imperio y controlarlo absolutamente todo. Controlar a los gobernadores de las provincias, controlar a los jefes de los ejércitos y, por supuesto, controlar a la aristocracia. Mientras que, como acabamos de decir, en el interior y para mantener la paz, con el objetivo de mantener esta paz, Octavio Augusto decidió controlar todo, es decir, gobernantes, a sus jefes, etc. En el exterior del imperio se vio obligado a mantener una serie de enfrentamientos que tenían como finalidad la conquista de nuevos territorios, para poder mantener a los pueblos bárbaros alejados de las fronteras del imperio. Por tanto, estamos hablando de un periodo que algunos historiadores vinieron a denominar la paz armada. La Pax Romana también favoreció la extensión de la romanización. ¿Y qué es la romanización o qué entendemos por romanización? Bueno, pues aquí tenemos la definición en la imagen. Entendemos por romanización el proceso por el que los pueblos conquistados fueron adoptando las organizaciones políticas, económicas, social y cultural de Roma. Es decir, se fueron aculturizando, ¿vale? Se fueron embebiendo de la cultura, de las instituciones, de la lengua romanas. Y para ello, ¿qué hizo Roma? Porque esto no se pudo hacer así de la noche a la mañana. Necesitaron o dependieron de una serie de agentes que favorecieron esta romanización. Estos son los agentes que vamos a ver ahora. Bueno, pues como vemos en la imagen, los principales agentes de la romanización pues serán el ejército, las ciudades, los gobernantes, las calzadas y el latín. Y ahora los pasaremos a ver uno. Como les decía anteriormente, los emperadores adoptaron el poder militar. En este caso, Octavio Augusto reestructuró absolutamente toda la organización militar y creó un ejército permanente que, además de defender el imperio, estaba en continua relación con los pueblos indígenas. De este modo, el ejército se convirtió en uno de los principales agentes de la romanización, porque eran aquellos que tenían el contacto directo con los pueblos indígenas, porque eran donde se asentaban sus campamentos, eran el territorio indígena. Otro agente que favoreció la romanización
civilización fueron las ciudades. Las ciudades fueron las que propagaron la vida de la forma romana. De los primeros campamentos militares pues, fueron surgiendo, fueron creciendo y se fueron convirtiendo en ciudades. Y aquí vemos en la parte superior de la diapositiva pues tenemos una reconstrucción de la ciudad de Córdoba, y en la parte inferior derecha pues vemos una reconstrucción de la ciudad de Valencia. El latín fue otro de los agentes que favorecieron la romanización más importantes. Se empleó como lengua común de todo el imperio. Incluso era obligado a hablarlo en las regiones recién conquistadas. Piensen que en la actualidad muchas lenguas que se hablan en Europa, bueno, y en América porque hemos conquistado nosotros, pues son bebedoras o descienden de este latín, son las lenguas romances. El gallego, el castellano, el catalán, el francés, el portugués, descienden todos del latín. Otro agente que favoreció esta romanización pues eran los gobernantes, que eran aquellas personas que el emperador disponía en las provincias de las que se había dividido el imperio, como hemos visto antes, para mejorar la administración del mismo, el gobierno del mismo, ya que el territorio era amplísimo. Pues estos gobernantes impusieron la autoridad de Roma en aquellas zonas que estaban bajo su dominio, principalmente, ya les digo, en las provincias, en donde además ejercían la representación del emperador. Y por último, no por ello menos importante, todo lo contrario, el último agente que favoreció esta romanización será la red de calzadas. Con ella se mejoraron los transportes, por lo tanto favoreció el comercio, el control militar. Bien, en la primera imagen observamos el estado de una calzada en la actualidad, pero ¿cómo se conservan así? Vamos a ampliar la segunda imagen y veremos cómo se construían las calzadas. Bueno, pues aquí tenemos esta imagen ampliada de cómo se construía una calzada romana. Vamos a ver qué era lo que hacían en primer lugar. Bueno, en primer lugar, como ven ahí en la parte inferior de la imagen, se excavaba el terreno por el que iba a construirse la vía y se rellenaba el fondo con piedras de tamaño medio. Esto se llamaba estatumbe. Encima de estas piedras, que se denominan estatumen, a continuación echaban una especie de arena o grava que se denominaba rudus. Encima de este rudus se colocaba una especie de capa de piedras desmenuzadas que se denominaba el núcleo. Finalmente se recubría todo con una serie de placas de piedra que constituían el pavimento de la calzada, que es lo que tienen ahí con el nombre de pavimentum, aunque también recibe el nombre de sumus crustae. A ambos lados de la calzada se delimitaba con una hilera de piedras a modo de adoquines, similares a las aceras actuales, los tienen ahí señalados con el rotulador azul. Para que vean que los romanos, no solo por esto, sino por muchas otras cosas, pero esto es una de ellas que nos demuestra que eran unos grandes ingenieros. Estas calzadas solían tener un abombamiento en el centro. ¿Con qué finalidad? Bueno, pues para impedir que el agua se estancase, es decir, se acumulase en el centro de la calzada, y así hacía que se deslizase hacia los lados. Lo tengo ahí señalizado con esas flechitas en la imagen. Bueno, y con ello no se vayan a creer que eran pequeños caminitos, ¿verdad? O pequeños senderitos. La anchura de las calzadas variaba bastante en función de la importancia de las mismas. O sea, oscilaba entre los 2,5 metros de ancho hasta los 7 metros las vías más importantes, como podría ser la vía Apia de Roma. Bueno, esto también lo hemos visto en clase, ¿no? Los familiares, yo les hablaba que incluso había vías romanas que se
se conserva en la actualidad y que había miliarios a lo largo de estas vías. Pues los miliarios eran estas estructuras de piedra que se colocaban cada 1000 pasos y que se llamaban también piedra miliaria y que señalaban la distancia que existía desde el comienzo de una vía. Piensen que la equivalencia de un paso puede ser aproximadamente 1 metro, 1 metro y medio. Vale. Además, estos miliarios solían, como vimos aquí en la imagen, solían tener forma cilíndrica y además solían tener grabado un texto informativo. Bueno, con todo esto que hemos visto de la construcción, creo que como pueden observar, la solidez de estas calzadas queda más que demostrada. Por este motivo, muchas han llegado hasta la actualidad. Si nos fijamos aquí en esta imagen, ¿verdad? Cualquiera diría que es un plano de, aquellos que hayan viajado un metro, de una de las grandes ciudades, por ejemplo Madrid, Barcelona, Roma, ¿no? Pero no, se corresponde con un plano de la red de calzadas romanas. Ustedes fíjense hasta dónde llegaron los romanos en su construcción de calzadas, por lo tanto, hasta dónde se facilitó la extensión de la romanización gracias a este agente. ¿Han oído alguna vez esta expresión? ¿Todos los caminos llevan a Roma? Bueno, pues plantéense por qué y piensen qué ha tenido que ver en todo esto estas calzadas romanas. Clase, nos vemos en el siguiente video tutorial. Saludos y ánimo siempre.